Y bueno, creo que el testimonio que nos acaban de dar los pastores, que ya de pronto algunos lo hemos escuchado, pero a veces como que se nos olvida, ¿cierto? Y el Señor tiene que volver otra vez a recordarnos cositas para, para traer a memoria otra vez eso, ¿cierto? Y como la pastora lo decía y como el pastor lo mencionaba, si se acuerda, estos últimos domingos hemos venido hablando de eso, de los milagros, ¿cierto? Y qué importante para uno como creyente es recordar los milagros. Amén. ¿Usted lo cree? ¿Si usted cree que es importante para nosotros recordar milagros? Amén, ¿cierto? Pero como nos lo contaba la pastora ahora, poderle pedir al Señor que vivamos esos milagros hoy en día. Así como la iglesia en unos añitos antes vivió este milagro que Dios obra a través de esta persona, financiero, ¿cierto? Pero también hay otros milagros que no solamente son de dinero, sino milagros que cada uno puede estar esperando en su familia, en su vida, ¿cierto? En, no sé, en diferentes áreas que para el Señor no son imposibles. Amén. Y yo quiero rápidamente pedirle a usted que vayamos a un texto bíblico que todos conocemos muy bien. Y quiero que usted se haga unas preguntitas. Piénselas ahí nomás. Yo se las voy a preguntar y usted no tiene que responder, simplemente hágaselas ahí. ¿Cree usted que los milagros aún son necesarios hoy? ¿Por qué no los vemos como antes? ¿Qué pasa? ¿Qué nos falta? Y yo quiero que vayamos al texto que está en Juan 6, versículo 1 al 13. Vamos a ponerlo ahí en pantalla. Si usted tiene ahí su Biblia, lo puede ir leyendo. Y vamos a leerlo rápidamente para que miremos algunas cositas que el Señor quiere enseñarnos hoy. Dice Juan 6, 1. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracia, lo repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Lo recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Amén, qué hermosa historia, ¿cierto? Y porque le digo que siempre me paro con ese miedo, porque a veces uno duda de si la palabra que uno quiere dar es la correcta, ¿sí? Y bueno, ahorita que estaba ya escuchando a los pastores, creo que más confirmada no puede ser, ¿cierto? Porque estamos hablando, como lo vemos en esta historia, y yo sé que muchos la hemos escuchado, sobre la multiplicación de esta comida, que era ¿para cuántas personas? Dice mínimo 5,000, ¿cierto? Porque en la Biblia dice que 5,000 hombres, pero que ellos iban también algunos con sus mujeres y con sus hijos. O sea que ahí podemos multiplicar por 3, diciendo que cada uno tenía mujer e hijo, y son ¿qué? Son más o menos 15,000 personas, ¿cierto? No está muy claro el total, pero dice que 5,000 hombres. Y comparando esto con lo que la pastora nos compartía hace un momento, cuando tenemos que enfrentarnos a una necesidad de algo, o es que Señor, necesito esto, que me llegue esto, no sé, el dinero del arriendo, del alquiler, o algo que usted tiene que pagar, ¿cierto? En este caso necesitaban alimentar a una multitud de personas que no tenían nada con qué hacerlo, ¿cierto? Pero qué importante lo que nos mencionaba la pastora y lo que nos deja esta enseñanza, y es que a veces nosotros le ponemos límites al Señor, ¿sí? Que a veces nosotros vemos
las circunstancias que estamos viviendo mayores que Dios, ¿sí? Yo sé que lo hacemos inconscientemente porque creemos en un Dios poderoso, ¿cierto? Pero si nos fijamos en la historia, dice que la multitud seguía a Jesús y que de un momento a otro vio que había tanta gente y sus discípulos se acercaban y le dijeron, hay mucha gente. Esto también lo narra en todos los 4 evangelios. Estamos en Juan, pero también lo narra en Mateo, en Lucas y en Marcos, y nos da unos complementos a esta historia, cosas que no dicen acá, pero que lo dicen en las otras partes. Y dice en Mateo, si no estoy mal, que sus discípulos le dijeron, ya es tarde y deja que ellos se vayan para que consigan algo de comer. Esa actitud primero demuestra que estaban preocupados, pero que también estaban como que dudaban, ¿cierto? O dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer, cierto? Y Jesús también en una de esas partes los confronta y les dice, denles ustedes de comer. Y aquí vemos lo primero, el primer punto que quiero que usted tenga en cuenta, y es que los milagros muestran el carácter de Jesús y como complemento también muestran nuestra limitación humana, ¿cierto? ¿A qué voy con esto? Primero que todo, la limitación del ser humano es, no tenían ahí con qué alimentar a las personas, ¿cierto? Además, uno de ellos dice que serán 200, no sé, 200 euros, pongámoslo así, para alimentar a 5.000 personas. Yo creo que con 200 euros no se alimentan 5.000, ¿cierto? O sea, se les podrá dar, no sé, un confitito y eso no alimenta a nadie. Y luego llega un chico con con unos panes y con unos peces, y tampoco alcanzaba, ¿cierto? Tampoco era la cantidad. Y ahí es donde llega la limitación del ser humano, ¿sí? El ser humano por sí solo no es capaz de hacer, o no fue capaz de hacer esto, ¿sí? Pero también nos muestra, como lo dije al principio, el carácter de Jesús. ¿Cuál es el carácter de Jesús? Un carácter compasivo, cercano a los necesitados. Nos recuerda que Él quería suplir las necesidades del pueblo que lo estaba siguiendo. ¿Amén? ¿Usted cree eso? ¿Cierto? En Mateo creo que también es donde dice que Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellos. Y también narra ahí, no abunda mucho más, pero dice que los empezó a sanar. O sea que habían otros milagros que no narra aquí, pero que estaba sanando enfermos y que estaba haciendo cosas en pro de ellos. Amén. O sea que nos muestra que Jesús tiene un carácter compasivo. Amén. Pero esos milagros también nos muestran el poder infinito de Dios. Amén. Esa situación estaba fuera del alcance de las personas, ¿sí? Lo vimos, que no tenían con qué suplir la necesidad. Pero nos muestra el inmenso poder de lo que Jesús y lo que Dios mismo, porque estamos hablando del Hijo de Dios, iba a hacer en ese momento, ¿sí? Como la pastora nos compartía, yo sé que usted, ninguno de nosotros, o no sé, levante la mano, tenemos en nuestro bolsillo en este momento ni siquiera 10.000 euros, ¿cierto? Yo sé que son cantidades que uno no se imagina, ¿sí? Además que no caben como tal así en un bolsillo. Y ahora que son 47.000 euros, ¿sí? Yo me pongo a pensar, es una cifra que es muy grande. Pero nada, usted le puede poner los ceros que quiera, para nosotros es imposible, pero para el Señor no. ¿Cierto? Amén. ¿Usted lo cree? Y yo sé que de pronto muchos estamos necesitados de cosas materiales, porque siempre las necesitamos para pagar, como lo dije ahora, el alquiler, para pagar el estudio de los hijos, no sé, para pagar una deuda. Pero cualquier cifra que nosotros pongamos, aunque la veamos difícil, para el Señor es posible. Amén. Todo si tenemos fe y si depositamos la confianza en nuestra limitación, ¿sí? ¿O en qué? En el poder ilimitado de Dios. Amén. Y quiero que miremos también algunas cosas que Jesús nos permite ver en esta historia. También otro punto es que los milagros nos llaman a la acción. Muchos milagros iban acompañados de enseñanzas y este no es uno diferente. Nos llaman también a una fe activa, al arrepentimiento, al servicio, al recordarnos que nosotros también necesitamos, o sea, el milagro era para las personas, pero los discípulos también necesitaban aprender algo de esta historia. Y otro punto que quiero que usted tenga ahí en mente es: Dios quiere usarte en medio del milagro. El milagro iba a ser para saciar el hambre de estas personas que ya estaban no sé cuánto tiempo ahí escuchando a Jesús, siguiéndolo, y pues tenían hambre. Es una necesidad básica del ser humano, ¿cierto? Que tengamos algo que necesitemos, algo de comer. Pero otra cosa que el Señor me mostraba aquí, que es un aprendizaje para nosotros,
es que Dios, en medio de los milagros que va a hacer y que hizo acá y en todos los que vemos, quería usar al ser humano. Amén. ¿Usted lo cree, cierto? Y Él quería usar a sus discípulos. Primero, los involucró para identificar la necesidad y ver una solución. Primero, Jesús les pregunta, en este versículo lo leímos, ¿cómo vamos a saciar el hambre de estas personas? ¿Sí? Les dicen, eso está en el versículo 5, si usted lo quiere ir viendo ahí. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo la multitud, dijo, ¿dónde compraremos pan para que coman todos estos? Ahí les puso a identificar que había una necesidad, ¿cierto? Pero también les planteaba, bueno, denme una solución, ¿cierto? Permitió que vieran sus propios límites, como lo hablamos hace un momento. Eso genera o nos enseña la dependencia que tenían que tener los discípulos de Jesús, ¿sí? Yo leo la Biblia en los textos anteriores y pues como lo comentaba hace un momento, ya hemos visto 3 milagros que el Señor hizo, ¿sí? Y los discípulos yo creo que estaban cansados de ver muchas, o sea, me refiero a cansados a que ya habían visto muchas cosas que Jesús había hecho, ¿cierto? Y hasta qué punto, no sé, su entendimiento o su fe no permitían que ellos vieran más allá de lo que sus ojos podían ver, ¿sí? Estaban viendo una necesidad y estaban viendo una cantidad enorme, pero no veían a la persona que tenían al lado, que era Jesús, el Dios Todopoderoso, el Dios que es sin límites. Amén. Y yo sé que muchas veces nos pasa a nosotros porque, como lo vuelvo y lo recuerdo, nos enfrentamos a una situación, inmediatamente decimos, uy, no, definitivamente no voy a alcanzar hasta el mes, por ejemplo, ¿cierto? O no, Señor, es que ya todo se terminó, pero se nos olvida que creemos en alguien que es todopoderoso, ¿cierto? Y que hizo muchísimos milagros y que aún puede hacer milagros hoy en día. Amén. También Jesús, al mostrarles esos límites que ellos tenían y querer enseñarles que tenían que depender de Él, quería también darles esa oportunidad de usarlos a ellos y de usar sus manos, ¿sí? En el versículo 11, si lo leemos ahí rapidito, dice, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió. En Mateo, no está el texto, sino en Mateo dice que se los dio a sus discípulos y los discípulos se los dieron a las personas que estaban ahí. Jesús pudo haber dicho, bueno, listo, me van a hacer una filita aquí y cada uno va pasando por su ración. No, Él dijo, tengo a mi equipo y lo voy a utilizar, ¿sí? Y yo sé que a veces nosotros nos sentimos incapacitados para lograr hacer algo, y es cuando entra el milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero Dios quiere también usarnos a nosotros y darnos una lección como se la estaba dando aquí a los discípulos. Amén. ¿Usted cree eso? ¿Cierto? Otro punto, ¿qué tienes en tus manos? Y a veces entonces nos ponemos y decimos, bueno, tengo una deuda, o tengo esto, tengo lo otro, pero el Señor también te dice, ¿tú qué tienes en tus manos? Que eso es lo que yo voy a usar. Amén. Y aquí vamos a la parte donde esto está en bueno, aquí no, el texto no lo anoté, pero dice que llegó un chico y dijo, tengo tantos panes, tengo tantos peces, y uno de esos, ¿recuerda lo que dijo uno de esos de los discípulos? Que dijo, pero a ver, necesitamos 5,000 y aquí hay 5 nomás, ¿eso qué va a alcanzar para todo este poco de gente? O sea, seguían como con sus ojos vendados, ¿cierto? ¿Y cuántas veces no nos ha pasado eso? ¿Sí? Yo levanto mi mano porque muchas veces nos ha pasado eso. Pero es Dios diciendo, a ver, muéstrame, yo sé, yo conozco lo que está pasando, yo sé, pero quiero que tú me digas qué tienes en tus manos. Y yo quiero que usted por un momento coja sus manos y se las ponga aquí delante y las mire por un momentito, ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos que enfocarnos más en eso, en nuestras manos, ¿sí? Quizás usted no tiene nada en este momento, pero esto es algo simplemente algo para ejemplificar, ¿cierto? Y se nos olvida que Dios ha puesto cosas en nuestras manos que Él quiere usar justamente para realizar los milagros. ¿Qué puede ser? No sé, ideas, oración, bueno, muchas cosas que nosotros necesitamos reconocer que tenemos. Amén.
3 dice, todo proviene de Dios. El milagro, aunque Jesús lo iba a hacer a través de sus discípulos y Jesús mismo iba a hacer el milagro, aquí nos muestra también la dependencia que él tenía hacia el Padre. Y dice, quiero que vayamos un momento en Mateo 14, versículo 19, que es el otro texto que les digo que apoya esta parte de Juan. Permítame que se me perdió. Y dice, y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes se los dio, aquí es donde dice, a sus discípulos, y luego los discípulos a la multitud. ¿Qué lección sigue Jesús dándonos lecciones a nosotros y a sus discípulos? De dependencia ante el Señor, amén. Él era el Hijo de Dios, Él tenía todo el poder, incluso vemos también esa historia donde el mismo Satanás decía, es que tú puedes decir que vengan ángeles, tú puedes convertir esa piedra en un pan, tú puedes hacer cualquier cosa, pero él reconocía también que no podía, que no podía sobrepasar un límite el cual estaba en esta tierra, ¿cierto? Y que todo quería hacerlo bajo la voluntad y bajo la obediencia que tenía frente al Señor, amén. Y esta parte donde Jesús ora por los alimentos, donde bendice, Él está diciendo que aunque tiene poco, no es en las manos de Él, ¿cierto? Y por eso es donde yo le digo, usted mira sus manos y usted dice, Señor, bueno, ¿qué tengo? Bueno, quizás no tengo nada, me miro los bolsillos y no tengo dinero, o estoy sin trabajo, o definitivamente se me acabaron las opciones, pero ahí es donde usted dice, Señor, esas son mis manos, pero si yo suelto ese problema en tus manos, yo sé que tú lo puedes solucionar, yo sé que tú lo puedes multiplicar, amén. ¿Usted lo cree? ¿Cierto? Y aquí yo quiero dejarle una frase que se me venía de la cabeza y dice, no mires la escasez en tus manos, sino el milagro que Dios está por soltar, amén. Y aquí Jesús nos deja un principio y es agradecer a Dios antes del milagro, porque eso demuestra fe y dependencia total. Y yo creo que es algo en lo que nos equivocamos muchas veces, y es que agradecemos después de, ¿cierto? Entonces, ay Señor, gracias porque me diste para pagar el alquiler, ¿cierto? O Señor, gracias porque me sanaste, Señor, gracias porque hiciste esto, pero ¿por qué no obrar así como lo hizo Jesús? Antes de que el milagro ocurriera, Señor, gracias porque yo sé que esta situación tú la has puesto para algo, ¿sí? Yo no sé el por qué, pero tú te agradezco porque esto yo sé que va a ser algo en lo cual tú te vas a glorificar. Yo creo que si nosotros hiciéramos eso, nuestra mente, nuestras limitaciones cambiarían, ¿sí? Porque creo que siguiéramos viendo milagros así como estos, y yo sé que hoy en día no los vemos de esa manera, o hoy en día se han opacado mucho, o quizás están ahí, pero nosotros no los experimentamos por nuestra limitación, por nuestra incapacidad, amén. Y por último, y creo que esto es lo que ya, como decimos, es la cerecita del pastel, los milagros de Dios son escasos, ¿sí? ¿Son escasos? ¿Son justos? No, Señor, hasta ahí llegaste y ya, ahí se acabó, como que cerraron el grifo y ya, ¿sí? ¿O son como? Son abundantes, amén, usted lo dijo. Los milagros de Dios son abundantes, dice el verso 12 y 13 de Juan. Aquí estamos otra vez en Juan. Dice, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Y retomando el ejemplo que nos decía ahora la pastora, o el testimonio, miren que Dios no motivó solamente a esta persona a que diera el dinero que se necesitaba para la hipoteca, sino que también dio otro dinero que, bueno, me imagino que los pastores no lo esperaban, pero lo necesitaban, o les sirvió para suplir una necesidad, ¿cierto? Y qué importante cuando nosotros le decimos, Dios, necesito esto, y de un momento a otro Dios manda más de lo que necesitábamos, ¿sí? O escuchábamos también hace poco el testimonio de Matías, que Matías le pidió, bueno, Señor, permíteme que por lo menos el trabajo sea así, y como el Señor le dice, no, pues no, vamos a hacerlo más. Y el Señor da más de lo que nosotros esperamos. Amén. ¿Usted cree en un Dios así?
Yo lo creo, aunque tengo que confesarle que igual me cuesta y por eso creo que la palabra primero nos tiene que hablar a nosotros cuando nos paramos acá, porque si no, estaremos hablando algo que no estamos viviendo. Cuando Dios obra, no solo suple, sino que sobra y sobreabunda. Hay una palabra que está creo que está en Mateo y dice que cuando ellos llegaron a saciarse, yo buscaba saciarse, bueno, la busqué un poquito en el diccionario y decía que es quedar totalmente lleno, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado a veces, yo creo que sí, cuando comemos y uno dice, uy, no, ya no me cabe más, ¿sí? O sea, si me meto otro pedazo de comida, me exploto. Y eso era lo que estaba pasando acá, o sea, a veces nosotros nos comemos un almuerzo y quedamos bien, pero uno dice como que tengo un huequito ahí, ¿cierto? O sea, necesito comerme algo porque es una necesidad. No, aquí las personas ya estaban completamente llenas. O sea, que nos demuestra más ese poder de Jesús y esa compasión de decir, no, es que yo no te voy a dar hasta aquí, te voy a dar más de lo que tú esperas. Amén. Dios no hace milagros a medida. Cuando Él multiplica, siempre hay más de lo que esperabas. Y hay un punto que también yo veía y es que dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Lo recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Y estaba analizando un poquito y los estudiosos de la Biblia, pues en lo que han estudiado, se han puesto de acuerdo en que los números en la Biblia, no sé si usted ha visto que muchas veces se mencionan números, ¿cierto? Se menciona el número 3, se menciona el número 7, bueno, hay más, el 6, no recuerdo en este momento todos. Aquí está mencionando el 12 y muchas veces esos números Dios quiere dar como el sello de que lo que está haciendo es verdad, ¿cierto? Y también quieren significar algo. Y no sé si usted de pronto recuerda, solamente le quiero poner estas cositas. ¿Cuántas tribus del pueblo de Israel eran? 12, ¿cierto? ¿Cuántos discípulos eran? Eran 12, ¿cierto? No sé, yo solamente analizaba ellos y yo decía, definitivamente Dios es perfecto. Algunas personas dicen que estas 12 cestas no es algo que esté escrito en la Biblia, pero que era para mostrarle y enseñarle a sus discípulos y que ellos se los llevaron para su casa, no sé. Pero es muy coincidencial, o creo que no es coincidencial, es algo que Dios tenía ahí para enseñarnos algo. En conclusión, al recordar los milagros de Jesús, nuestra fe se tiene que fortalecer, iglesia. Amén. Porque no es posible que nosotros creamos en un Dios todopoderoso y hoy no veamos esos milagros. Hoy pensemos que todo lo que ocurre es porque yo tengo un buen trabajo, que yo sé que nos ha pasado también. No, Señor, es que yo he trabajado mucho este mes y definitivamente de ahí ha salido el dinero para pagar. No es así, porque incluso el trabajo que tú tienes, lo ha dado ¿quién? Lo ha permitido el Señor, ¿sí? Si el Señor no quisiera, no tendríamos trabajo, ¿cierto? Pero ya vemos que Él es misericordioso y compasivo con nosotros. Pero Jesús sigue preguntando, ¿qué tienes en tus manos? Aunque parezca poco, puede convertirse en provisión, testimonio y milagro para ti y para muchos. Y yo quiero dejarle unas preguntas para que usted se haga ahí. Y quiero que las hagamos juntos. Dígalo conmigo, diga, estoy dispuesto a confiar en Jesús con lo poco que tengo. Hágase esa pregunta, ¿usted está dispuesto a confiar en Jesús con lo poco? Reconocemos que tenemos poco, ¿cierto? Nuestras limitaciones no nos permiten hacer milagros, pero también hágase esta pregunta, diga, ¿estoy listo para ser parte del milagro que Él quiere hacer hoy? ¿Usted está listo, iglesia? De pronto no me responda, porque yo sé que a veces nos sentimos como en una responsabilidad, pero son preguntas que yo me hacía y son preguntas que el Señor hoy te dice, ¿estás listo para ver el milagro que yo, Jesús, que yo, Dios, quiero hacer contigo? Porque muchas veces nosotros nos asombramos y decimos, ay, bueno, tan bueno el trabajo que le dio Dios a Matías, ¿cierto? Bueno, que descansa los sábados y los domingos, que tiene cierto horario, que está ganando tanto dinero, pero ¿por qué no decir,
yo quiero vivir esos milagros también en mi vida, ¿cierto? Ay, bueno, tan bueno que a la iglesia le dieron 47.000 euros, yo necesito, no sé, 10.000 o tanto o X. Pero bueno, eso no me ocurre a mí. No, usted tiene el mismo Dios que tiene la iglesia Icán, amén. Usted tiene el mismo Dios del pastor. Por eso el pastor muchas veces nos ha dicho, es que no es el pastor, es que no son los líderes, no es la iglesia. Ningún apóstol, ningún evangelista o cualquier título que usted quiera poner. Es Jesús, es el mismo Dios que usted cree y que yo creo, ¿sí? En el cual debemos depositar nuestra confianza. Así que lo único que debemos hacer es entregarle lo poco que nosotros tenemos, amén, en las manos de Dios, para que lo poco que hay en nuestras manos se convierta en mucho en las manos de ¿quién? Del Señor, amén. Yo quiero invitarlo para que usted cierre por un momento sus ojos.